Bueno, una vez más estamos en 1 Corintios, capítulo 3, y el día de ahora tenemos la Santa Cena igualmente, así es que tenemos muchas cosas que vamos a hacer. El título del mensaje de hoy es: la iglesia es una familia y la meta es madurez. La razón por la cual Dios nos dio su palabra es para que maduremos en ella. No nos dio su palabra, la Biblia, para que la guardemos y la pongamos abajo de nuestra almohadita cuando vamos a dormir para que nos proteja. No, esa no es la razón por una Biblia. Es para que usted la abra y la lea y la entienda y la aprenda. Para que usted pueda crecer espiritualmente con ella. Porque la iglesia es una familia. En el momento que usted se hizo cristiano, que aceptó a Cristo en su corazón, usted se hizo parte de la familia de Dios. La Biblia dice que Jesucristo, en Él hemos sido adoptados en la familia de Dios. Usted es hijo e hija de Dios. Es nuestro papi. Y cuando Jesucristo hablaba con su papá, decía Abba, y que es una palabra como papi. Y yo nunca la había visto, escuchado hace un día que fui al doctor con mis hijos, al dentista, y había una pareja que estaba ahí, y eran judíos porque se le notaba. Su hija fue al baño y creo que la hija necesitaba ayuda. Entonces ella le decía, Abba, y no sé qué más le dijo, pero escuché esa palabra. Decía, papi, ayúdame. Y esa palabra es la palabra de papi. Y Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro papi, al que podemos ir y pedirle que nos ayude. Entonces somos una familia en Cristo, pero ya que nos hacemos parte de esa familia de Dios, ahora ¿cuál es la meta de una persona que se hace familia? Conocer quién es Dios. Y en el conocimiento de Dios maduramos en las cosas de Dios. Aprendemos qué es lo que Dios quiere y no quiere que hagamos. Entonces, en este capítulo lo vamos a aprender en 3 partes. La primera parte es: la iglesia es una familia y la meta es en madurez, versículos 1 al 4, que vamos a estudiar ahorita. Después, el siguiente va a ser: la iglesia es un campo y la meta es crecer en cantidad, traer más gentes a Cristo, versículos 5 al 9. Y después, la iglesia es el templo y la meta es calidad de nuestro testimonio, cómo actuamos, cómo hacemos las cosas, que serían los versículos a la mitad del 9 hasta el 23, que terminaría allí este capítulo. Así es que el día de hoy nos estamos enfocando en los primeros 4 versículos de este capítulo. Cabra y Chapo, como usted bien sabe, aprendemos la Biblia, la estudiamos verso por verso para poder entender en su totalidad. Si alguien le manda una carta a usted, no le lee nada más un pedacito, ¿no? Usted no lee la carta, más si tiene un hijo que está en la militar, ¿no? Y no la ha visto por 2, 3 años, se le manda una carta y usted la ve esa carta y la agarra y usted lo lee todo, cada palabra que él dice. No nada más, yo voy a leer ese pedazo de acá o nada más este pedazo de acá, usted lo lee todo para entender qué es lo que él está diciendo a usted. La palabra de Dios es igual. Es una carta que Dios nos ha mandado, un libro para enseñarnos sus preceptos, para enseñarnos la forma que Él es, y por esa razón tenemos que leerla toda, verso por verso, entendiendo qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Así es que el día de hoy nos vamos a meter en los primeros 4 versículos. Pablo ya nos enseñó en el capítulo anterior acerca del hombre carnal y el hombre espiritual, el hombre que ha sido nacido espiritualmente, que es un cristiano, y el carnal, que es un mundano, y cómo es de que las 2 personas hay en el mundo. Y cuando venimos a Cristo, entonces nacimos espiritualmente, ahora somos hijos de Dios. Ahora, cuando te haces cristiano, en una vida, en una iglesia, en la iglesia en su totalidad, hay 2 clases de cristianos. Está el maduro y el inmaduro. El que viene a la iglesia, se sienta, escucha el mensaje, va a su casa y se le olvida lo que se escuchó, no tiene ese carácter, esa responsabilidad, esas ganas de aprender quién Dios es. Y pasa 1 año, pasan 2 años y todavía no entienden la palabra de Dios. No vienen a la iglesia y piensan que nada más con escuchar al pastor y su mensaje es suficiente para vivir
pero no lo es. Ahora, el maduro es el que viene a la iglesia, escucha el mensaje, va a la casa, lo escudriña, a ver si es cierto que lo que el pastor dijo que es verdad, estudia la Biblia diariamente, va a su trabajo, en sus breaks, en su lonche, se pone a leer la Biblia, ora, escucha mensajes por la internet, por su teléfono, como hablamos ahora, que ahí está la app que puede bajar. Están constantemente estudiando, aprendiendo, y eso hace el crecimiento espiritual. Y se hacen maduros en la palabra de Dios. Y eso pasa así. Puede ser en meses, puede ser en años, pero diariamente comienzan a crecer espiritualmente, una persona madura. Y yo he visto personas que apenas se hacen cristianos y tienen una semana y ya entienden cosas que otras personas que han estado como 10, 20 años de cristianos no entienden todavía. Porque están en una de las dos categorías, o maduros o inmaduros. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de ahora. Cómo es de que hay maduros e inmaduros en la iglesia, pero Dios quiere, la meta es que maduremos. La meta de Dios es que usted y yo maduremos en la palabra de Dios, para que así el diablo, quien es un león rugiente, no nos venga y nos devore, sino que nos estemos afuera de él, ¿no? Bueno, comenzando con el primer versículo, 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 nos dice: de manera que yo, dice, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Fíjese lo que Pablo le dice a la iglesia de Corintio. Les dice, de manera que yo, hermano, dice, yo no puedo hablar como espirituales. No les puedo hablar con las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque todavía están carnales, todavía están como unos niños. Entonces vemos acá una ilusión de un niño a una persona grande, la madurez y la inmadurez. Y es que Pablo reconoce acá la inmadurez de la iglesia en ese tiempo. Reconoce la inmadurez de los corintios y aquí él se los hace decir, yo reconozco que a ustedes no les puedo hablar cosas espirituales, porque fíjese, cuando leemos el libro de Romanos hay cosas muy serias que él habla, pero acá él está diciendo, no les puedo hablar de esas cosas porque son tan inmaduros, tan niños que están. Entonces él reconoce eso. Y aunque él quiera hablar con ellos de las cosas maduras, él no lo hace porque él ve que son inmaduros, porque ellos no lo entenderían. Ellos no entenderían lo que él dijera. Entonces, ¿qué es madurez espiritual? ¿Y cómo se adquiere la madurez espiritual? ¿Cómo uno se hace maduro espiritualmente? Y yo creo que ya básicamente lo dije, ¿no? Primeramente tenemos que nosotros continuamente leer la Biblia, continuamente estudiar la Biblia, continuamente orar, continuamente tener esta devoción, esta relación cercana con Dios. Y la única forma que podemos hacer eso, una vez más, es leyendo la palabra de Dios, tener una determinación de querer conocer al Dios que estamos siguiendo, al Dios. Vienen ya las elecciones. Yo creo que ni una persona que va a votar en las elecciones va a ir ahí, no, me gusta me gusta el nombre de este muchacho, con él voy a votar. No, ¿qué es lo que hacen? Leen. ¿Quién es él? ¿Cómo es él? Su historial. ¿Cómo ha hecho anteriormente? ¿Qué es lo que cree? ¿Qué son sus creencias? ¿De dónde vino? ¿Por qué hace eso y el otro? Ya que entiende quién es el candidato en su totalidad, entonces ya toma la decisión. ¿Voto por él o voto por el otro? Y es donde hace la decisión. Usted y yo estamos siguiendo a Cristo. Conoce en su totalidad quién Cristo es. ¿Sabe usted qué es lo que Él requiere de usted? ¿Qué es lo que Él le dice que usted haga? ¿Cómo hacer las cosas? ¿O usted está siguiendo a una persona? Tenemos que pensar en estas cosas porque como cristianos, parte de esa madurez es seguir a Dios 100%, reconociendo quién Él es en su totalidad. Y Pablo acá, como ya dije anteriormente, los compara como a un niño. Si ustedes son como niños, como a un niño no se le puede hablar con palabras grandes. A un niño se le habla con palabras pequeñas. A un niño un pequeño niño no entiende las cosas complicadas de la vida. Escuché un chiste que dice así: llegó un niño a su mamá que estaba embarazada y le preguntó, mamá, ¿qué tienes en la panza?
Imagínense que cuando está embarazada su niño pequeñito le pregunta, mamá, ¿qué tienes en la panza, no? Y la mamá le dice, un niño. ¿Y quién te lo dio?, le dice el hijo. Y la mamá le dice, tu papá. El niño va corriendo con su papá y le dice, papá, no le andes dando niños a mi mamá porque ella se los come. Le entendí, ve cómo entiende un niño. El niño en su cabeza piensa, ay, su mamá se comió. Al niño no le bastó los 2 burritos que se echó, ahora hasta el niño se comió. Un niño no entiende esas cosas. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Ustedes son como un niño. Si les hablo de la Trinidad, por ejemplo, si les hablo del arrepentimiento, de cosas grandes, no van a entender. No van a entender porque están todavía niños en la palabra de Dios. Y hermanos, 45 minutos de enseñanza, a veces menos, 30 a 45 minutos de enseñanza diaria cada domingo, no es suficiente para crecer espiritualmente. Usted no va a crecer si nada más piensa que viniendo los domingos, escuchando el mensaje, usted se va a hacer un hombre de Dios. No lo va a hacer. Tiene que usted en su hogar leer la palabra, escudriñar la palabra, orar, tener su tiempo de meditar en la palabra para que usted crezca como una persona y no se quede como un niño que no entiende las cosas, como en este chiste. El niño no entendió que embarazada se lo dio su papá. No. Ahora nosotros sabemos el proceso de cómo ella se embarazó, pero un niño no entiende esas cosas. Y como cristianos tenemos que estar listos espiritualmente para crecer apropiadamente, diariamente. Bueno, seguimos con el versículo 2, 1 Corintios 3:2, dice, os di a beber leche y no vianda o a comida madura, ¿no? Sólida, porque aún no erais capaces, no sois capaces todavía. Entonces les está una vez más, claramente Él les está diciendo que todavía son inmaduros, están inmaduros, no quieren aprender, están todavía soberbios que no quieren crecer espiritualmente. Y una vez más, el crecimiento espiritualmente tiene que ver con leyendo la Biblia. La meta de Dios es que usted madure espiritualmente y por eso nos ha dado su palabra para que la estudiemos diariamente. No hay una excusa alguna. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? Entonces vemos acá que Pablo les está diciendo que les está dando leche y todavía están requiriendo lo mismo. Queda lástima ver eso acá en estos versículos, porque no quieren ellos crecer. ¿Y qué de nosotros, hermano? ¿Qué de usted y yo? ¿Cuánto tiempo hemos sido cristianos? ¿Desde cuándo podemos decir, yo le di mi vida a Cristo en este año, ¿no? Ahora, de este año para acá, ¿usted puede ver a su vida y ver el crecimiento espiritual en su vida? ¿Ha leído la Biblia diariamente? ¿Ha meditado en su palabra diariamente? ¿Entiende usted la palabra de Dios claramente? Porque esto es lo que Pablo les está diciendo a ellos. Ustedes son niños, no quieren aprender. No les puedo hablar más cosas maduras porque están todavía inmaduros en la palabra de Dios. Tenemos que crecer, tenemos que actuar diferente. A un niño de 12, 13 años, claramente es un niño pequeño. No se le va a él a darle responsabilidades grandes. Me acuerdo cuando mis niños eran pequeñitos, ¿no? Y salían del baño ahí sin pamper ni nada, corriendo por el pasillo y te ríes, ¿no? Ah, mira mi niño, ¿no? Ahora les acuerdo y se enojan. No, papá, no me acuerdes de eso, ¿no? Porque no les gusta, porque ya son teenagers y como que... ¿no? Y les enseñamos fotos donde estaban pequeñitos. Cuando ya están grandes, maduran, ya entienden cosas más, ya no van a salir afuera así, ¿no? Ya sería claro, no van a hacer eso. Pero espiritualmente hablando, muchas veces somos cristianos de muchos años y actuamos de esa forma. Hablamos de esa forma, nos hacemos cosas, esperamos que Dios nos bendiga y estamos en pecado. Es que Dios me ama y no, yo lo amo y Dios, estamos así y en pecado.
esperando que Él nos bendiga, no entendiendo que la palabra de Dios nos habla claramente que Él odia el pecado, que Él odia cuando estamos en el pecado, que Él no nos puede ayudar, ¿no? O escogemos al diablo o a Dios, o estamos en la oscuridad o en la luz, claramente. Entonces, pero muchas gentes se esperan y cuando algo les pasa mal, Dios, ¿por qué no me ayudas? Y Dios dice, pues, tú me dejaste. Me acuerdo cuando estaba pequeño y teníamos una gallina y todos los pollitos, y algo pasaba, los pollitos se metían abajo de las alas de la gallina, ¿no? Y nadie las toca, y anda ella ahí, como que, ¿dónde está? ¿No? Pero si uno de esos se sale, y viene un gato y se lo lleva, ¿de quién es a quién se le culpa, no? ¿A la gallina o al pollito? Y a veces así estamos espiritualmente, como cristianos. No queremos crecer espiritualmente, tomamos decisiones incorrectas y el diablo viene y nos lleva. ¿Por qué? Porque nosotros escogemos de hacer lo incorrecto. Tenemos que tener cuidado, tenemos que seguir la palabra de Dios, hacer la palabra de Dios, escudriñarla, aprenderla, para que el diablo no nos lleve. Es muy importante. Siguiente versículo, versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celo, contienda, disensión, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Una pregunta les está poniendo. Pablo los acusa de vivir carnalmente. Pablo los acusa de ser inmaduros. No les dice no son cristianos, yo quiero que entendamos, les dice que son maduros, están actuando incorrectamente. ¿Por qué? Porque no quieren aprender la palabra de Dios, porque no tienen ellos el entendimiento de la palabra de Dios. Y muchos de nosotros nos pasa eso, hermanos. Se los voy a decir ahorita, muchos de nosotros, porque no queremos leer la Biblia, nuestras decisiones no son basadas en la palabra de Dios. Y cuando caemos en esos hoyos que nos pone el diablo, en esas trampas, y nos rascamos la cabeza, Dios, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me protegiste? Y Dios dice, pues no quieres aprender. No quieres aprender. Tenemos nosotros que aprender a cómo hacer las cosas de la manera de Dios. Y la única forma es estudiando la palabra de Dios. Eso es madurez. Es sabiendo qué es lo que Dios requiere de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestras vidas? ¿Cómo Dios quiere que actuemos como esposos, como esposas, como hijos, como trabajadores de un trabajo? ¿Cómo nosotros actuamos como hijos de Dios? La Biblia nos dice que por sus frutos los conocerás, ¿no? A los falsos profetas, pero yo creo que es igual como un cristiano. Para mí eso actúa en la misma forma, es nuestro testimonio. Si usted va al trabajo, por sus frutos, por su forma de actuar, por su carácter, alguien lo va a conocer. Alguien va a decir, oiga, ese es un buen cristiano, ese no es un buen cristiano. La gente sabe. Usted no le puede mentir a la gente. Nuestros frutos, claramente, nuestro carácter, nuestra forma de actuar, nuestro testimonio, le dice a la gente qué clase de cristianos somos. Y usted puede estar predicando la palabra, hablándole a alguien, y esa persona va a decir, no, tú nomás eres puro como los perritos que ladran pero no muerden, ¿no? Como dicen. Porque no actuamos correctamente. Nuestro testimonio tiene que estar firme para que cuando hablemos esté paralelo con nuestro testimonio, que las dos estén iguales. Y la única forma que podemos llegar a esa madurez es leyendo la Biblia. Que no seamos como la iglesia de Corintio, dice acá que estaban con celos, contiendas, disensiones, imagínense, peleándose. Jesucristo dijo que una casa dividida no puede continuar. Y si estamos divididos, si hay contiendas, si hay celos, si hay cosas carnales, Dios no puede actuar allí. Así es que tenemos que como familia de Cristo estar unidos y todos haciendo nuestro deber de leer la Biblia, de estudiar la Biblia. Más como líderes, tenemos que estar en la palabra de Dios para que así podamos tener entendimiento y madurez para poder hacer la voluntad de Dios. Es muy importante, porque los que han estado conmigo desde el principio se acuerdan que crecimos un tiempo
Y había muchas de estas cosas, celo, había muchas contiendas, había personas inmaduras en liderazgo y no querían hacer lo correcto y al último se quebrantó todo, hubo contienda y muchos se fueron y gracias a Dios de que comenzamos con un nuevo comienzo. Y este nuevo comienzo quiero que estemos todos juntos en una misma madurez. Entonces quiero que todos leamos la Biblia diariamente, que la entendamos para que así el diablo no venga y nos haga lo mismo otra vez. Y Dios nos ha dado una regla, porque cuando hablamos de contiendas, de celo, tiene que ver entre dos cristianos, entre dos personas que vean al otro hermano y dicen, oh, mira, ese por ahí es el otro, y comenzar a juzgarnos unos a los otros. Y me encanta lo que Cristo dijo en Mateo, capítulo 7, versículo 1 al 5, y dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis serás juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y hermano, yo cuando leo esto y pienso, bueno, si comienzo a sacar la viga o si comienzo a sacar las impurezas de mi vida, a veces toda la vida voy a estar haciendo eso. Porque yo nunca voy a ser perfecto. No más un perfecto que Cristo Jesús. Entonces cuando yo leo estos versículos me dice, cuida tu testimonio, haz tu trabajo. No veas al hermano y dile, oye, el hermano no lo está haciendo bien. Y, hey. Pues, no, tú haz tu trabajo bien. Tu testimonio bien, y ora por los demás claramente, pero Dios no quiere que haga contienda, no quiere que hagan celos ni disensiones en la iglesia, porque somos hijos de Dios, y tenemos que estar en amor y en comprensión unos a los otros, y es lo que Dios quiere que hagamos. Bueno, versículo 4 dice, al último dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Y acá Pablo está diciendo que el hombre se fija en el hombre carnal, básicamente. Si estamos nosotros espiritualmente listos, vamos a entender que Dios es el que hace la obra. No soy yo, no es yo o Mr. Federico, no, es Dios. El Espíritu Santo que nos usa para hacer su voluntad. No es una persona, no es Greg Laurie. Yo sé que cuando si Greg Laurie abre una iglesia acá en Anaheim, creo que hasta yo me voy para allá, ¿no? Porque es Greg Laurie, todos quieren ver, oh, Greg Laurie, man, ese es el hombre de Dios, quiero ir a su iglesia. Y no tiene que ser así, tiene que ser fijados en Dios, no en la persona. Y acá Pablo les está enseñando, ustedes se fijan en el hombre, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No somos de un hombre, somos de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Yo nada más soy un instrumento que Dios usa. Greg Laurie, Pastor Chuck, a quien usted pueda, una persona que ponga en su mente que es un buen profesor de la palabra, es un instrumento que Dios usa para que usted aprenda la palabra de Él, de Dios, y que usted se enfoque en Dios. Mi deber y mi anhelo es de que cuando usted escuche la palabra acá, no diga, oh, el pastor William, no, que usted diga, oh, Dios, gracias, te quiero mucho. Y usted se enfoque en Dios, no en mí, porque yo soy una persona común y corriente. Imagínese si una esposa le cocina unos huevos rancheros a su esposo, ¿no? Se los hace en la mañanita, se los lleva a la mesa, se los sirve, él se los come y dice, oh, qué buenos, ¿no? Y se levanta de su mesa, se va para la cocina, busca el sartén que la mujer usó para hacer los huevos y le dice, oh, gracias sartencito por los huevitos que me cocinaste, ¿no? Creo que ahí la mujer le hace, ¡wop! ¿No? Se lo cachetea para que se le quite el esfuerzo. ¿Por qué? Porque la esposa hizo los huevos, el sartén fue un instrumento usado para hacer esos huevos rancheros. Usted y yo somos instrumentos para que Dios haga su obra. Es lo que somos, instrumentos de Dios. Entonces, no soy yo, no es Pastor Chuck, no es usted, sino que es Dios en nosotros. Y sin Dios no somos nada. Y tenemos que reconocer eso, es de que Dios es el que
está en cargo de las cosas, y acá Pablo los está acusando que se están fijando en el hombre, en Pablo, en Apolo, en Pedro, en los que vinieron a predicarle, y dice, no, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolo, no, somos de Cristo Jesús. Él es nuestro Dios, Él es el que nos compró con su sangre, no fue Pablo ni Apolo ni nadie más. Así es que como cristianos tenemos que acordarnos que somos de Dios. Y tenemos que complacer a Dios. No a mí, no a la iglesia, a Dios, porque esa es la relación personal que usted tiene con Él. Que se levante en la mañana y lee la Biblia, ora cuando come, ora cuando sale de su trabajo, porque está comunicándose con su Dios, no conmigo, no con la iglesia. Así es que, en conclusión, en la iglesia la meta es de madurar espiritualmente. Y el corazón de cualquier pastor, mi corazón, es de que usted crezca espiritualmente, que se enamore de Cristo, que se enamore de Dios, que se llene espiritualmente, que día con día usted crezca, que haya madurez espiritual en su vida, día con día, para que así el enemigo no venga y lo saque de donde Él lo tiene. Y me da lástima cuando una persona que viene a Cristo, están bien emocionados, quieren estar con Dios, y una semana o 2 semanas después se desaparecen. Ya no quieren ir a la iglesia, ya no hacen nada, y da lástima, porque no hay esa madurez, no hay esa determinación de estar con Dios. Y ese es mi anhelo, si ustedes maduren espiritualmente, lean la Biblia, se enamoren de Cristo, más y más cada día. Vamos a orar, Padre.